Y reciban la más cordial bienvenida a la presentación A Rostro Desnudo, evento que forma parte del programa cultural de la 27ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2017. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Ramón López Castro. Tlatenalpa de Vaz, 1961, ha publicado la novela El Salmo del Milenio, los libros de cuentos El Sol sea con nosotros, Soldado de la Incertidumbre y los ensayos Expedición de la Ciencia Mexicana y El Corto Verano del Pueblo. Entre otros reconocimientos y becas, obtuvo el Premio de Literatura Nuevo León y el Premio Alfonso Reyes de Ensayo, ambos en el 2000. De igual forma, contamos con la presencia de Tirso Medellín y Eduardo Antonio Parra. A continuación, cedo las palabras a nuestros invitados. Sí, pues buenas tardes, Alejandro. Bueno, voy a hacer una lectura de para presentar este libro, Ramón López Castro, que, bueno, lo digo de una vez, agradezco mucho la invitación, Ramón. Y bueno, no me detengo más porque el tiempo creo que... Bueno, reflexionando sobre la manera de iniciar esta presentación, fue que me percaté de un descuido en el que había caído con vergüenza, pero que entonces me pareció tan afortunado como todo lo que tiene un destino, el simple hecho de llegar a tiempo. Mi descuido consistió en que no había puesto suficiente atención en el título del libro que iba a presentar y que ya había leído, A Rostro Desnudo. Me pregunté, ¿qué significa para Ramón este título? Como no lo podría saber con total certeza hasta preguntárselo, me atreví a hacer una conjetura originada en la mera intuición. Este título viene del epígrafe, creo, que encabeza, bueno, no creo, seguramente, no sé qué fue, si a partir de esa epígrafe o de ese verso que pensaste en el título, o de otra manera, pero seguramente este título viene del epígrafe que encabeza el libro. Esto es desde un verso de un poema de Gilberto Owen que se llama El naufragio y que dice el epígrafe: esta mañana te sorprendo con el rostro tan desnudo que temblábamos. La portada del libro, por otra parte, es un detalle del cuadro La balsa de la Medusa de Theodore Géricault, cuadro que representa el naufragio de la fragata Méduse en 1816. De ello habla Ramón López Castro en el primer aforismo del ensayo que inaugura el libro, y que de hecho es un ensayo sobre el ensayo y el ensayista. Finalmente creí confirmar mi intuición. El ensayista de alguna manera se presenta a rostro desnudo, y aquí precisamente lo que necesitaba para comenzar mi escrito. Un pequeño aliento, el ánimo para desnudar el rostro, pues como escribe Ramón, y cito, algunos ensayos no se aventuran en la sabana de las grandes ideas, merodean en la oscura selva de lo subjetivo, son felices al caminar por las sociedades de sus autores. También esto es una de las razones por las que elegí hacer un texto en vez de solamente comentarlo. Debido a estas consideraciones me he sentido confiado de decir algo respecto a mí mismo aquí en un momento en el que vengo a hablar de otro. A Ramón López Castro lo conocí hace poco más de un año. Desde entonces he platicado con él en persona y a distancia algunas cuantas veces, de modo que fue una grata sorpresa saber, por Alejandro Vázquez, que Ramón quería que presentara su libro. La sorpresa se debía a que, salvo por algunos breves intercambios en las redes sociales, de ninguna manera podía conocer lo que yo hago, mi pensamiento, mi escritura, mi lectura, alguien, como lo soy, fuera del mundo literario, por mi trabajo, aunque no por mis amistades, profesor de filosofía y ensayista esporádico. No obstante, cuando comencé a leer el libro sentí más de una afinidad. La primera de ellas bastante circunstancial, de hecho. Recién había dado junto con mi mujer
un curso sobre el ensayo filosófico. Y esto me había permitido dar forma y expresar algunas ideas sobre este género discursivo, de modo que la primera sorpresa se vio incrementada por una segunda. Lo que apenas algunas semanas antes había pensado y expresado, lo encontraba ahora pensado y expresado por Ramón López Castro. Me pregunto entonces si no es una suerte de afinidad del estilo. Que bueno, no lo mencioné, pero a Rostro Desnudo es un libro de ensayos, bueno, que ahorita voy a comentar algunas sobre esto. Un eco de mi propio pensamiento encontré en ideas como las siguientes. Cito: ensayo es intentar nuevas rutas para ascender a las montañas que nos resultan familiares. Otra cita: el ensayo se escribe al deambular por conceptos. Y una última: algunos ensayos pueden crear una masa crítica cuyo estallido arroja poesía incandescente. Son muy raros, continúa Ramón. Se podrían catalogar como telúricos. Pero sus escritores logran llegar a esa explosión gracias a la técnica narrativa, luego de aprender el tema tratado. Bueno, todas estas ideas que yo nada más tomo algunos aforismos me parece que definen y expresan muy bien el sentido del discurso ensayístico y del género ensayístico. Caminos narrativos, conceptos, aprehensión, concuerdo, son las sustancias del ensayo, aunque no los modos. Este género tan de moda que fácilmente pierde sus rasgos esenciales por no atender a la descripción en la que Ramón nos dice. El ensayista, dice Ramón, calla incómodo cuando la narrativa lo expulsa al reino de la academia. Debemos señalar que él mismo pone bastante cuidado en no violar esta observación, la cual convendría para muchos volverla determinante. El inicio de otros ensayos contenidos en este libro y sus finales dejan bien patente esto último: oraciones sentenciosas y de esmerado estilo, como en La ciudad y la ciencia ficción mexicana y el blues de Papa Lecua, solo por tomar dos ejemplos. En el primero dice Ramón, cito: la ciudad, invención blasfema, virtud humana, siempre ha sido nexo de nuestros anhelos y precipicio de nuestra añoranza no humana. En el segundo dice: en la encrucijada el joven músico espera. Bajo un sol de justicia, entre los ríos esclavistas del Mississippi y el Yazoo, él aguarda paciente al tiempo que mira alrededor de ese cruce de caminos. Debo decir que me parece un estilo muy cuidado, por eso me gusta. Quería leer algunos pasajes o citar algunos pasajes para que aprecien este cuidado en el uso de las palabras y en la estructura de las oraciones. Ahora bien, bueno, esto lo digo, yo sé que hablando de un escritor ya consagrado de alguna manera, clásico. No empiece con eso. Bueno, Clásicos son señores que morían hace 200 años. No podríamos esperar otra cosa de ahora bien, el cuidado del estilo es constante en momentos más armónico y sólido, en momentos un tanto marcial y con abundancia de referencias al mundo naval. En esto último se revela el gusto de Ramón, apasionado conocedor de tales materias, al grado que resulta difícil no leer como una confesión disfrazada lo que él mismo cuenta de José Luis Zárate. Cito: en alguna ocasión que comentamos su gran novela, La ruta de hielo y la sal, me decía que él se había vuelto experto en marinería decimonónica. Sabía cuál era el bauprés, qué tipo de vela tenía que desplegar la de meter para capear un temporal, dónde estaba la mesana y si el infame barco ruso era un jabeque o bien un bergantín. No he tenido la preocupación ni el interés de verificar en cuántos de estos ensayos aparecen referencias metáforas y alegorías a todo tipo de barcos y asuntos navales. En cualquier caso, el tema es sin duda coronado con el ensayo Acorazados y sombras, en el que reflexiona sobre la guerra y los buques, para concluir autobiográficamente hablando de las profundidades
en que reposa la corbeta Zaragoza. Su tumba, escribe Ramón, es otro de esos lugares que no conozco, como la cubierta de los acorazados, salvo en mis inmersiones literarias. Sin embargo, este léxico marcial comienza a ceder a partir del ya mencionado blues de Papa Legba. Si bien la precisión en el uso del lenguaje y la evidente erudición que caracteriza al verdadero coleccionista atraviesa no solo sin mengua, sino con mayor intensidad todo el libro. El mismo Ramón nos lo dice, casi como manifiesto de ensayista, aunque refiriéndose a la novela histórica y de ciencia ficción. Cito: y es que los escritores somos, dice Ramón, coleccionistas de datos para crear universos literarios, entelequias que se agotan a sí mismas cuando les dotamos la esfericidad que da el arte y no la vida. No nos sorprenda encontrar en el dato el más fino hilo conductor de su estilo. Creo que no podría ser de otro modo en un libro que trata tan múltiples y variados asuntos: Sancho Panza y la Constitución mexicana, la incomprensión que manifestó Orson Welles sobre el mismo Sancho, en contraste con su compenetración con Falstaff, la presencia de la santería en el famoso mito de Robert Johnson vendiendo su alma en algún cruce de caminos del delta del Mississippi, Eugenia, una de las primeras novelas de ciencia ficción escritas por un mexicano, y la eugenesia, o Werner Herzog, su película Grizzly Man, y una curiosa e interesante interpretación a contrapunto con 2001, Una odisea del espacio, que lleva a Ramón a sostener que, cito, si bien Herzog encuentra en un heredero extraviado de Thoreau un pretexto para abordar el malestar ante la condición humana, lo hace desde un discurso que propone la huida a la naturaleza como antídoto a la perversión que entraña la humanidad. Otros, como la mancuerna de Stanley Kubrick y Arthur Clarke, proponen un futuro donde las máquinas se humanizan en detrimento del Homo sapiens, reviviendo en la película 2001 el mito griego de Zeus destronando a su padre Cronos, glotón caníbal destronado por sus vástagos divinos sin posibilidad de redención. Así, sobre todo en los excelentes ensayos sobre la ciencia ficción, el estilo se convierte en un engranaje de la máxima precisión que nos zambulle en temas desconocidos y conocidos, pero siempre resguardando alguna sorpresa. Esas sorpresas hay que disfrutarlas, si no es que degustarlas. A mí me produjeron especial regocijo aquellos lugares en los que Ramón nos hace apreciar la dimensión histórica del acontecer humano. Citaré in extenso dos pasajes que me parece ilustran lo anterior. El primero es del último ensayo, La prisión de la carne, y el segundo del penúltimo ensayo, La ciencia y la ficción. Bueno, solo citaré uno, el segundo, donde me parece que se muestra mucho, con gran claridad este conocimiento histórico y esta profundidad en la comprensión de lo histórico. Imaginemos, dice Ramón, y creo recordar que un ejercicio especulativo similar lo propone Harlan Ellison, que un escritor en la Inglaterra victoriana, ante una potente locomotora a vapor, imaginara no una descripción de vías férreas e itinerarios, ni siquiera un artilugio volador alimentado por una caldera de vapor, sino el surgimiento del sindicalismo, la Primera Guerra Mundial, el fin de los imperios, y todo ese cambio social lo resumiera en el Charleston. Un baile inimaginable en el mundo encorsetado, decimonónico, pero que resume un cambio marino absoluto, donde todas las convenciones sociales de la Belle Époque se trastocan y resultan irreconocibles e irreconciliables, gracias a un punto donde el ferrocarril de la historia humana cambia de vía. El problema es que el devenir humano no se resuelve con igualar a cero la segunda derivada de la función, pues hay muchas curvas que atraviesan un número creciente de tangentes. La humanidad avanza no en línea recta, sino a ratos, a saltos, otras veces se arrastra, acaso brinque de un estado a otro de manera helicoidal o camine en reversa para tomar impulso. El devenir es un cálculo de varias variables, tridimensional, no lineal, es decir, topológico. Estos cambios de fase o singularidades históricas podrían representarse como una transformación homeomórfica. La sociedad victoriana
era un objeto tridimensional que se movía en el eje del tiempo y que se estiró, mutó de manera dinámica en otro objeto deformado que tiene ecos de ella, pero en esencia distinto, la sociedad entre guerras, es decir, la era del Charleston. Entre ambas no distan más de 30 años. Pero parecería una centuria. Bueno, no puedo terminar más que de nuevo agradeciendo a Ramón su generosidad. Y gracias por todo. Buenas tardes, qué bueno que están aquí con nosotros. Yo no traigo texto, entonces habíamos platicado aquí antes de la presentación, Ramón y yo, que si le hacía algunas preguntas sobre la lectura de A Rostro Desnudo. Coincido con el compañero Medellín. Lo primero que me llamó la atención fue el título y a pesar de que sí es cierto, está en el epígrafe de Gilberto Owen, yo sí quisiera preguntar aquí delante, o sea, ¿por qué A Rostro Desnudo? O sea, ¿sientes que con estos ensayos de alguna manera te estás quitando la máscara o te estás abriendo, te estás desnudando ante el lector en lo que tiene que ver con tu pensamiento, con tus aficiones literarias, con tu quehacer ensayístico? ¿O fue simplemente porque te gustó? Lo primero me gustó. Eso sí, Sí me gustó el título. Creo que ya habíamos platicado que he estado también leyendo un poco a Gilberto Owen. Sí. Pero creo que la función, si es que tiene una función del ensayista, es la honestidad. O su trabajo es en función, más bien, su trabajo es en función de la honestidad. Desde Michel Montaigne tienes que partir de eso, de la primera persona para crear un ensayo, del tipo de ensayo que yo quiero crear. Sí. Porque vamos, el mismo género literario, ensayar, pues implica intentar. Puedes intentarlo de muchas maneras. Todas tendrían que partir de esa desnudez. Y además tú lo sabes, yo tengo la mala costumbre de ser demasiado barroco, exponencialmente creativo, y tengo problemas para cortar, ¿no? Me enamoro de las frases, para jalar las riendas. Sí. Entonces, desnudar, que sería también el aplicarle ácido o barrenar el texto, es una pretensión del cierto tipo de ensayo que tiene como nota característica el aforismo. Yeah. Entonces traté de construir, algunos de los ensayos están construidos como colecciones de aforismos y hablan de esa desnudez, de tratar de trabajar mi reto como escritor era tratar de bajarme a la esencia, al hueso, cosa que tú lo sabes, no es así. Cuando dice Ramón, tú lo sabes, nosotros tenemos casi 30 años de conocernos. Formamos un grupo literario aquí cuando estábamos haciendo los primeros pininos aquí en Monterrey, y Ramón era el más joven del grupo. En ese entonces, supongo que cuando formamos el grupo tenías algo así como 18, 19 años, si mal no recuerdo, y ya desde entonces se distinguía por ser el más sesudo, el más culto, el más curioso a la hora digamos, de explayar sus búsquedas literarias. Eso lo estuve recordando perfectamente cuando leía A Rostro Desnudo, cuando leía los ensayos de Rostro Desnudo, porque finalmente creo que siguen las obsesiones desde que las mismas obsesiones que tenías en la juventud. Por supuesto hay algunas aumentadas, algunas que se han añadido, digamos, más recientemente, pero ya desde aquellos años, desde hace, sí, no sé, alrededor de entre 25 y 30, yo recuerdo que ya traías siempre a Falstaff en la boca, ¿sí? Ya traías siempre a Sancho Panza y a Quijote, por supuesto, y no se diga la ciencia ficción. En aquel grupo había dos integrantes que eran
aficionados o apasionados de la ciencia ficción. Ramón era uno de ellos, el otro era Rubén Soto, y los demás como que no nos llamaban mucho la atención. Pero, no sigue sin llamar mucho la atención, pero recuerdo que las defensas que hacía sobre todo Ramón a la hora de argumentar para defender su gusto por la ciencia ficción, por supuesto que no nada más nos convencían, sino que casi nos hacían sumergirnos también en la ciencia ficción, pero no lo logró del todo. Casi. Bueno, se ven esas obsesiones, se ven los temas que manejas. Ahorita voy a hablar más adelante de los temas, pero al abrir el libro me llama muchísimo la atención. Es algo sí, yo no lo conocía en lo que tú escribías. Esta cuestión de los aforismos. Yo creo que nunca había leído aforismos tuyos. Es cierto, son 20 textos muy breves, algunos un poco más largos, sobre todo el primero que está tratando de definir el ensayo. Son textos que quieren no nada más definir, quieren narrar, quieren metaforizar, quieren señalar cómo es el ensayo, sus procedimientos, qué es lo que hace el ensayista, etcétera, etcétera. Esto lo relacioné inmediatamente con el título, A Rostro Desnudo. Creo que dos de los que leyó el compañero me llamaron mucho la atención porque tienen que ver con esto de la desnudez del rostro. Los voy a leer, son muy breves, ¿no? El número 4 dice: ensayo es intentar nuevas rutas para ascender a las montañas que nos resultan familiares, solo para descubrir en ellas lo salvaje entre nosotros. Eso me gusta mucho. A mí, por supuesto, me llama mucho la atención esto de sacar las tripas, digamos, aventar las tripas al papel a la hora de escribir. Voy a leer los otros dos para después hacerte la pregunta o para que después me abundes acerca. El 7, disentir con uno mismo, querellarse con tu alma, actividades que pueden provocar ensayos. Ese me gustaría que abundaras un poco más en él. Y el 15, algunos ensayos no se aventuran en la sabana de las grandes ideas, merodean en la oscura selva de lo subjetivo, son felices al caminar por las oquedades de sus autores. Su andar parecería sedentario, pero en ocasiones se puede interpretar al universo desde el silencioso viaje de los seres humildes, que los seres humildes emprenden todos los días alrededor de su entorno. Así pues, haríamos mal en desdeñarlos. Tiene que ver con esta desnudez del rostro, pero también te digo, a mí me gusta este salvajismo porque es como sacar las entrañas y aventarlas en el papel en el momento de estar escribiendo. Te repito, si puedes abundar en el 7, disentir con uno mismo, querellarse con tu alma, actividades que pueden provocar ensayos. ¿Qué tanto disientes de ti mismo? ¿Qué tanto te querellas contigo mismo a la hora de escribir? ¿Qué tanto te peleas, te mientas la madre? ¿Te reclamas? Mucho. Muchísimo. Sí, creo que, bueno, yo soy abogado, aparte de escritor, y la dialéctica y la contraposición o la oposición de conceptos es parte de mi trabajo diario. Pero también, no sé qué fue primero, si luego la gallina, no sé si de la literatura adopté eso para el ejercicio del derecho, o del derecho nació esa técnica. Pero yo tengo diálogos conmigo mismo cuando estoy escribiendo. Yo me cuestiono, de hecho me sigo cuestionando mucho lo que he escrito. Recuerdo que un día en tu casa, en la Ciudad de México, comentabas, estabas trabajando en el proyecto de recopilar todos los ensayos, crónicas y textos del gran José Emilio Pacheco en Inventario, el proyecto de ERA, que ya se ve a la luz. Y comentábamos cómo José Emilio Pacheco, más tú que te metiste en eso a tiempo completo, no dejaba de trabajar los textos. O sea, y eso se nota no solo en su parte ensayística, sino también en muchos de los textos de ficción, en Morirán Lejos, en Batallas en el Desierto. ¿Por qué? ¿Es un deseo de la página perfecta que hace rato, antes de que empezáramos, comentábamos el tema de Borges? ¿O es la frustración que te produce tener la idea perfecta en tu mente y que la ejecución esté por debajo de lo que te imaginas? Sí. ¿O es el surgimiento de dudas sobre lo que estás haciendo? De dudas acerca incluso de la función de la literatura y cómo reconstruir ese lenguaje dentro de ti primero para sacarlo y crear algo que alguien más pueda leer. Entonces, para mí siempre hay ese choque de ideas, ese polemos
en el sentido griego de la conflagración, de la lucha, de la guerra, y de ahí el término querellar, ¿no? De ahí el término discutir o incluso entablar combates con uno mismo, porque ante la página creo que estamos solos. Sí. ¿Con quién más puedes tener esa esgrima conceptual? ¿Y con quién te puedes desquitar finalmente? ¿No? Si no es contigo mismo, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Y decir, ahorita que estaba leyendo Tirso una parte, dije, ching, debí haber escrito defenestrar en vez de destronar, porque se repite el verbo otra vez, y es en un párrafo, en fin. Y te surgen todas esas ideas, y luego llegas en la noche y llegas a la comprensión de que fallaste, y hay que volver a empezar de cero. Ok, me quedé pensando, cuando dijiste yo soy abogado, ¿hay peleas, hay querellas en el momento en que estás escribiendo entre el abogado y el escritor? Sí, pocas veces menciono mi profesión en los textos. Siempre distingo que el oficio de la literatura es mi amante y la abogacía es mi esposa. Ya, ¿y con quién te la pasas mejor? Con la amante, pero la que me voy a comer es la esposa. Yo siempre regreso muy manso al que digo, ¿no? Pero hay un texto que se llama Sancho Panza y la Constitución, en donde me atrevo a señalar, me lo pidieron para una revista, no lo publicaron por supuesto, porque habla presente en contra de la idea de la revista, que era, vamos a hacer una nueva constitución, y yo digo, ¿para qué si no hemos cumplido la que tenemos? Sí. Y pongo el ejemplo de Sancho Panza como gobernador de la ínsula Barataria. ¿Cuáles eran las constituciones? En sentido latino del término, la constitución, las normas fundamentales del gobierno de Sancho Panza en esa ínsula. Entonces hablo mucho de la practicidad, de lo que no es el derecho mexicano, que es todo menos práctico. Y hablo también de la soledad del constitucionalista y del litigante, que crean un objeto perfecto normativo que es pervertido en la realidad. Entonces, creo que es la primera vez que hablo de esos temas. Esta recurrencia marítima que señaló Tirso de temas marítimos y casos, ¿fue consciente? Sí, yo soy muy reaccionario en ese sentido, soy como Conrad. Creo que Álvaro Mutis, no creo quién fue, acabo de consultar ese texto, decía, Javier Marías, decía que Conrad era tan reaccionario que ni siquiera aceptaba el fin de la navegación a vela, o sea, mucho menos el paso a la máquina de vapor como medio de locomoción marítima. La navegación a vela y las metáforas marítimas están muy en mi corriente de conciencia todo el tiempo. Nunca he navegado en un velero, nunca he aprendido a singlar, nunca he aprendido ninguna arte marítima. Creo que lo más que he llegado es subirme a las lanchas en Chapultepec, nudos no, tampoco, transbordadores y cosas así, pero añoro el mar. O sea, me parece que el mar es una gran metáfora literaria, inacabable, inagotable, y lo tengo siempre consciente. A veces ni siquiera quiero escribir un texto sobre temas marítimos y termino escribiendo un texto sobre temas marítimos. Una más. ¿Cómo relacionas tu afán reaccionario que acabas de mencionar a propósito de la navegación con tu gusto, por otro lado, por la ciencia ficción y su carga de actualidad y de futuro? No tiene forma de conciliarse. O sea, yo admito, el ensayo me gusta y lo practico porque me permite exponer mis contradicciones. Yo, en tanto ser humano, reconozco que soy un hombre profundamente contradictorio y admito que a un hombre que le gusta la navegación a vela en una época como la que vivimos, de inmediatez, pues es también contradictorio, incluso preocupantemente contradictorio, que le guste la ciencia ficción, lo que es el cambio, es la literatura del cambio por excelencia. Pero pues eso, no tengo otra